chicos, vamos a continuar con la clase del día de hoy en personal social. Último tema, el virreinato del Perú. Muy bien, antes del virreinato suceden algunas cosas. Cuando termina la conquista del Tahuantinsuyo, empezaron las guerras entre los líderes españoles por el desigual reparto de territorios y ganancias. Entonces, como resultado de estas guerras, de esta desigualdad, hubo conflictos, ¿no? Entonces perdieron la vida algunos conquistadores porque los conflictos fue entre ellos. Entonces, quien pierde primero la vida fue Diego de Almagro y luego Francisco Pizarro, además de muchos y miles de vidas indígenas. Entonces, una vez que pasó ello, ¿qué sucede? Esta violencia hizo que los reyes de España se dieran cuenta que los conquistadores tenían mucho poder y decidieron asumir el gobierno de los territorios conquistados. Así que los reyes de España mandaron soldados. ¿Y por qué, maestra? Así como sabes tú, el rey de España gobierna allá y no podía venir a las tierras americanas. Entonces mandó un representante a nuestras tierras. ¿Cuál fue? ¿A quién mandó? Al virrey. ¿Ok? El virrey era una autoridad que representaba al rey de España aquí en América. Entonces, ¿qué sucede? España logró dominar gran parte de América. Como ves ahí, todos los de la parte de los colores, ¿ok? Son todos los territorios que dominaron los españoles, creando, ¿cómo, maestra? ¿Cómo lograron ello? Creando virreinatos. Cada virreinato estaba gobernada por un virrey, quien representaba al rey de España en nuestras tierras. Ahora, ¿qué sucede? Pero en 1542 se creó el primer virreinato exactamente en el territorio peruano y llegó a ser el más importante de América del Sur. ¿Por qué, maestra? Porque tenía una importante cantidad de indígenas, había mucha población. Y además por las minas de oro y plata que se encontraban mucho en nuestro Perú. La capital de este virreinato, el centro, el lugar principal del virreinato fue Lima. Muy bien. Y nos gobernaron 40 virreyes. Ahora, vamos a hablar solamente de los más representantes. Por ejemplo, el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Y el último fue el virrey José de la Serna. ¿Cuánto duró todo este periodo del virreinato, maestra? ¿O esta época? Duró aproximadamente 300 años. Mucho, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, la principal actividad económica fue la minería, pues enviaban frecuentemente los minerales a España. Sí, todos los minerales que encontraban acá en el Perú lo enviaban a España, como el cobre, el oro, la plata, entre otros, que los propios indígenas extraían de las minas. Entonces, ¿qué pasó? Tanta era la ambición de los españoles que ellos mismos no sacaban los minerales. No. Obligaban a trabajar a los indígenas día y noche, sin brindarles lo elemental para mantenerse sanos. Los gases que expulsaban las minas eran muy dañinos y por eso muchos indígenas murieron realizando este trabajo. Bueno, es triste, ¿verdad? Pero fue parte de nuestra historia. Los indígenas entonces trabajaban para hacer ricos ¿a quiénes? A los españoles. ¿Por qué, maestra? Porque a cambio de un salario muy bajo y de enseñarles la religión cristiana, ellos tenían que trabajar. Además, los indígenas tenían que pagar un impuesto, es decir, una cantidad de dinero que se tenía que pagar al virrey por diversas cosas que al final los dejaba sin ningún centavo a estos pobres hombres que trabajaban tanto. Muy bien, chicos, aunque parte de la historia que ya escuchamos fue algo muy, pero muy triste, bueno, les cuento que hay alguna otra parte que también fue buena. ¿En qué parte, maestra? Que los españoles trajeron de Europa algunas cosas, por ejemplo, los animales, como la gallina, el caballo, la ratita, el cerdo
y la vaca, entre otros animalitos. Recuerda que estos animalitos que se pueden comer, como la gallina, el cerdito y la vaca, generan muchos platos deliciosos, ¿verdad? Y ricos, platos típicos de nuestro Perú. También trajeron algunos alimentos, por ejemplo, también trajeron el higo, la manzana, la uva, la naranja, el trigo y entre otros alimentos. Así como también trajeron otras cosas, como la imprenta que permitió tratar de o generar libros. ¿Y dónde los escribían, maestra, estas partes, estos libros, estas historias? En papeles que también ellos trajeron. Y así también como la rueda, que poco a poco fue generando nuevas creaciones. Muy bien, chicos. Pero también se llevaron los españoles a Europa, por ejemplo, animales, como quiénes, como la llama, el cuy, el pavo y la vicuña, pero entre otros también animalitos, así también como minerales. Esta parte es lo que más se llevaron los españoles. Recuerda que duraron aproximadamente más de 300 años, aproximadamente, ¿no? A ver, por ejemplo, se llevaron el oro, la plata, el cobre y unas otras piedras preciosas, perdón. Entonces, esto es lo que más se llevaron a Europa. Y también se llevaron alimentos, por ejemplo, el maíz, la papa, el tomate, la piña, entre otros. Muy bien, aquí tenemos la tarea, chicos. Espero que te haya gustado la clase. No olvides que estas preguntas lo tienes que resolver para enviarlos a la plataforma, ¿ok? No te olvides trabajarlo de manera ordenada y escribir siempre usando las mayúsculas, ¿ok? Muy bien, adiós, cuídense mucho, hasta mañana.